Hola, esta es la charla de protección radiológica del paciente, parte 1. En este contenido vamos a ver la introducción al tema y vamos a ver cómo influyen los principios de la protección radiológica aplicada a los pacientes. Finalmente, en un segundo video vamos a ver cómo se aplica la protección radiológica a acompañantes de esos pacientes y a voluntarios de investigaciones biomédicas. La protección radiológica del paciente ha sido una preocupación desde el inicio de las tareas, tanto con fuentes abiertas como selladas, en diagnóstico y en terapia. Y muchos esfuerzos se han hecho a lo largo de la historia para tener un acercamiento lo más científico y lo más adecuado posible para el paciente. No obstante, en el año 2012, en la ciudad de Bonn, Alemania, hubo una conferencia internacional para la protección radiológica que planteó una cantidad de puntos destacados para mejorar la protección radiológica en medicina nuclear y fue llamado el llamado de Bonn para la acción y ha sido un documento de referencia para las instituciones vinculadas en la protección radiológica a nivel mundial. Entre los grandes puntos que planteaba el llamado de Bonn era, primero que nada, reforzar la protección radiológica tanto de los pacientes como de los trabajadores de la salud. Y en el tema que nos atañe el día de hoy, el punto B buscaba lograr el mayor beneficio con el menor riesgo posible para todos los pacientes mediante el uso apropiado y seguro de la radiación ionizante en medicina. Los otros puntos, están enfocados en los distintos aspectos, tanto del público, de las distintas herramientas de diagnóstico y de terapia, y también en la integración de la supervisión y la protección radiológica a nivel de todo el sistema sanitario. Todos sabemos que los objetivos de la protección radiológica buscan, por un lado, evitar que las fuentes de radiación causen efectos biológicos determinísticos y, por otro lado, reducir la probabilidad de efectos biológicos estocásticos. Sin embargo, entre las distintas poblaciones que nosotros queremos proteger, tenemos, por un lado, el público, que son aquellas personas no involucradas en el manejo de fuentes radiactivas, así como el medio ambiente, ¿no? Por otro lado, el personal ocupacionalmente expuesto, que es aquel que todos los días opera con fuentes radiactivas y hay que brindarle, por un lado, formación y también elementos de protección y de gestión como para que puedan desarrollar sus actividades sin riesgos biológicos y mucho estocásticos y mucho menos determinísticos, ¿tá? Y también aquellas personas involucradas en lo que es la exposición a radiaciones por actos médicos. Y nos vamos a enfocar durante toda esta charla a esta población. La exposición médica que sufren aquellos pacientes que están siendo sometidos a terapia o a diagnóstico de cuerpo o dental son algunas de los involucrados. Pero también hay otras dos subpoblaciones que a veces no se tienen tan presentes y son los cuidadores, o sea, las personas que cuidan enfermería o acompañantes profesionales o familiares que están al lado de pacientes durante este tipo de tratamientos. Y por último, aquellos voluntarios que trabajan en programas de investigación biomédica que implican el uso de fuentes radiactivas. Un detalle que no quiero dejar pasar es el hecho de que las imágenes humanas con fines que son diferentes al diagnóstico o al tratamiento médico no se consideran alcance de exposición médica, como por ejemplo aquellas que tienen fines de seguridad, aquellas imágenes que se toman, por ejemplo, en algunas cárceles o en los aeropuertos por un tema de seguridad, si bien implican la exposición del público, si bien implican dosis muy bajas, no tienen como finalidad mejorar o cuidar la salud del paciente. La finalidad es otra y no está dentro del objetivo de la clase. Para tener presente esta torta, ustedes ya la han visto reiteradas veces, pero no por ello deja de ser
interesante traerla a colación. Nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de radiación proveniente de fuentes naturales. Estas fuentes naturales vienen, como ustedes recordarán, de los suelos, del aire, en algunas zonas también provenientes del radón. Y hay otra fuente muy importante en la población, esta implica alrededor del 85% más o menos. El otro 15% está involucrado en distintas partes de este pastel. Por un lado, la producción de la energía nucleoeléctrica, por el otro lado, exposición profesional, pruebas nucleares y la gran cantidad de de radiación que recibimos los humanos anualmente proviene de diagnósticos médicos. Si nosotros sumamos estos dos de aquí, estaría en el promedio de lo que es la dosis de fondo natural, unos 2,4 milisievert año, y el resto estaría promediado por todos estos aportes, donde fundamentalmente el 99,4 de esas exposición a fuentes artificiales provendría de diagnósticos médicos. De ahí la importancia que tiene la protección radiológica del paciente y su cuantificación e implementación. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de proteger al paciente? Bueno, teniendo la salud del paciente como centro, hay muchos puntos que se deben tomar en cuenta. Algunos de ellos son, por ejemplo, a la hora de realizar el diseño de la instalación, tener en cuenta el layout de la planta, su blindaje, hacer un análisis de riesgo de lo que está involucrado con respecto al resto del ambiente, de los otros trabajadores, del público. ¿tá? Esto también implica tener en cuenta ese análisis de riesgo y el tipo de equipamiento que se va a comprar, así como los controles que se le van a hacer. Los equipamientos tienen que estar controlados y seguir determinadas normas internacionales de calidad. Seguidamente, una vez que se tomaron las decisiones del tipo de equipamiento y el lugar y el emplazamiento y los riesgos que pueden estar asociados a ellos, tenemos que tener presente los principios de protección radiológica, que ya conocemos son los de justificación, optimización, pero también implican la formación de las personas que están vinculadas con esto, así como una continua información. Y también otro de los factores a considerar son aquellos vinculados con el registro de la dosis que reciben los pacientes, su dosimetría, el establecimiento de protocolos adecuados de trabajo, la gestión y un sistema de calidad que involucre todos estos pasos de manera de tener una mejora continua en pro de la salud integral del paciente. Porque nosotros queremos hacerle un estudio que lo ayude a mejorar o a darle un buen diagnóstico. No queremos incrementar sus factores de riesgo a través de este tipo de estudios. Entonces, ustedes ya conocen los principios de la protección radiológica, que son los de optimización, justificación y limitación de dosis. Vamos a empezar a analizar cómo es la justificación de un estudio en pacientes sometidos a terapias o diagnósticos radiactivos. Nosotros tenemos una norma que fue establecida por la Autoridad Reguladora Nuclear en Radioprotección y que depende del Ministerio de Industria y Energía, que es la norma UI 100. Esta norma UI 100 corresponde a la protección radiológica en general y en su artículo 109 dice que las exposiciones médicas deberán estar justificadas, ponderando los beneficios que pueda haber tanto del punto de vista diagnóstico como terapéutico contra el detrimento que éstas puedan causar. Entonces, en función de las técnicas que se dispongan en el lugar, ver qué es lo mejor para ese paciente. Esto implica entonces el principio de justificación. El procedimiento
no se debe llevar a cabo si no fue solicitado por un médico y se le ha facilitado información sobre el contexto clínico. Muchas veces, esto es cuasi anecdótico, pero ustedes lo deben de haber escuchado, hay personas que dicen, voy a ir al médico porque quiero que me mande una tomografía. Bueno, eso en realidad no depende de nuestra voluntad. El médico va a ser el que va a decidir si lo que nosotros necesitamos es ese tipo de estudio o no. Se vio, sobre todo en los últimos 20 años, 20, 25 años en Estados Unidos, donde el acceso a este tipo de tecnología era mucho mayor que de repente en nuestros países y se cobran muy caros. Entonces, como la gente de pronto iba con la inquietud al médico y le decía, bueno, yo quisiera hacer una tomografía para ver este dolor que tengo, se administraban sin una justificación médica realmente basada en un contexto clínico, y se observó un incremento muy importante de cánceres secundarios en personas por un exceso de sobrediagnóstico. Entonces, definitivamente tiene que haber un contexto clínico y una autorización por el médico. A mí me ha pasado muchas veces que algún conocido me dice, yo me quiero hacer un PET en el CUDIM, y lo voy a pagar. No es así. Tu médico tiene que decidir si lo que necesitas es un PET y él va a ser quien inicie el trámite para hacerte ese estudio, ¿sí? No podemos hacerlo voluntariamente. Podemos eventualmente sugerirle al médico y llegar a un acuerdo, pero no por voluntad individual nuestra. Una vez que esta exposición médica sí fue justificada y que el médico en el contexto clínico entendió que era adecuado, muchas veces existen consultas entre el médico que lo solicita y también el médico que lo aplica, porque pueden haber contextos complicados para el paciente que impliquen, por ejemplo, la edad, la condición física, el avance de la enfermedad, la condición. Por ejemplo, puede tratarse de una paciente embarazada y tiene que hacerse algún tipo de estudio y hasta qué punto está el beneficio o no. Bueno, todo eso muchas veces se acuerda tanto con el médico implicado en el estudio radiológico como en el médico solicitante. El procedimiento no se puede aplicar si no hay un médico que haya asumido la responsabilidad con respecto a la protección, la seguridad y la planificación de ese estudio, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un centro a hacernos o una radiografía, una tomografía, un estudio centellográfico de cualquier tipo, tiene que haber un médico responsable de toda esa práctica en general. Y, por último, pero no menos importante, al paciente o al tutor legal hay que explicarle los beneficios diagnósticos o terapéuticos previstos en ese procedimiento, así como los potenciales riesgos que pueden existir. Hoy por hoy la gente se informa más, hay mucho más acceso a la información y hay de pronto hay ciertas barreras que se han bajado, pero históricamente la gente temía preguntarle a su médico por un tema de respeto, por un tema de miedo a no saber o de miedo a ciertas respuestas. Entonces eso iba en contra de la mejor aceptación de un tratamiento o de un método diagnóstico. El hecho de que la persona reciba una información de alguien en quien confía y que le explique que pueden existir algunos riesgos o que estos pueden ser prácticamente despreciables, lo vamos a ver en unos minutos, con respecto a los grandes beneficios que puede llegar a obtener, al paciente o a su familiar lo tranquilizan y lo ayudan a tener un mejor proceso en esa situación. Como les comentaba hace unos momentos, el hecho de que en algunos países centrales el fácil acceso a ciertos métodos diagnósticos se había visto incrementado la cantidad de cánceres. Acá les muestro una
extracto obtenido de un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, que se vio que el uso de exámenes en forma inapropiada o innecesaria se había estimado que entre el 30 y el 50% no eran justificados en la rutina. Por eso es tan importante que el médico tenga un contexto clínico y que haya un intercambio entre los profesionales que realizan el estudio. El Comité Internacional de Protección Radiológica, sus siglas ICRP, es un comité de carácter internacional, no gubernamental, que se dedica a hacer recomendaciones en lo vinculado a la protección radiológica en varios niveles. Y en el caso de las exposiciones médicas, plantea que hay 3 niveles de justificación de las exposiciones médicas. Por un lado, el uso médico de la radiación es una justificación. Hay otros usos de las radiaciones que pueden ser en la industria, agricultura, además. Bueno, la ICRP justifica que la radiación se use para la medicina. Justifica que haya un procedimiento radiológico y que el especialista vinculado a ello decida cuál es el procedimiento radiológico adecuado para el paciente individual. ¿Sí? Puede ser que para un paciente el procedimiento adecuado sea una radiografía, para otros una tomografía, para otros un centellograma. Entonces es importante evaluar cada procedimiento para cada paciente individualmente, no todo sirve para todos. Tengamos presente, para poder cuantificar de cuánto hablamos en una exposición, les muestro aquí que una dosis efectiva de 20 milisievert en el momento de la exposición significa un riesgo de cáncer en adultos que están entre los 30 y 60 años de aproximadamente 1 en 1200. Adultos mayores sería 1 en 3000. Mientras que ese mismo procedimiento de unos 20 milisievert, que corresponde a una tomografía de tórax abdomen aproximadamente, en niños menores de 10 años corresponde a 1 en 450. Entonces, por eso es que decimos que el procedimiento radiológico tiene que ir de la mano del criterio aplicado para cada paciente individual. Bien, vimos entonces los grandes lineamientos que corresponden a la justificación de un procedimiento médico en un paciente. Vamos a conversar un poco ahora lo que es la optimización. La optimización se basa en el criterio de que todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas a niveles tan bajos como razonablemente sea posible, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Entonces, lo que se plantea es que al momento de hacer un procedimiento, la actividad o la dosis que recibe un paciente y la calidad de imagen que se busca obtener se llegue a un equilibrio entre ellas, ¿sí? El tamaño, la edad y el tiempo son importantes a la hora de hacer un estudio, porque no todos los pacientes pueden quedarse, ya sea por su edad, que sean pequeños y no logran comprender, o sean muy mayores y no tengan sus niveles cognitivos en buenas condiciones, el tiempo suficiente para quedarse quietos para obtener una buena imagen. También puede suceder que haya pacientes que son muy obesos, muy pequeños, entonces la cantidad de actividad que se le va a administrar no es la misma en función de su tamaño corporal. Esto entonces influye también en la dosis y por lo tanto implica un estudio previo antes de hacer la administración por parte de los especialistas, de ver cuál es la dosis óptima que puede recibir esa persona en esas condiciones. Para cada una de estas actividades tiene que haber un procedimiento escrito. El protocolo de una radiografía de tórax tiene que establecer
la información que se quiere obtener, el voltaje que tiene que tener ese tubo, la exposición. En el caso de un estudio de medicina nuclear tiene que estar establecido la actividad, el tiempo de distribución, las condiciones de adquisición de imagen. ¿Tá? Todos esos protocolos lo que ayudan es que, llegadas las distintas características de las distintas personas, se puedan hacer los ajustes de manera que la dosis sea óptima. ¿Para qué? Para garantizar que se administra una mínima actividad o una mínima dosis para obtener una buena imagen. Porque recuerden que lo que nosotros dijimos era que la actividad mínima que pudiéramos administrar de forma razonable. Yo no quiero administrar una actividad bajísima y que mi información obtenida sea de baja calidad, porque eso implica que voy a tener que repetir el estudio y que el paciente al final del día va a recibir más dosis de la que debía. Entonces, el balance entre la actividad recibida y la calidad de imagen es muy importante a la hora de protocolizar. Por otro lado, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los estudios de medicina nuclear, que el equipamiento no esté contaminado. Porque si el equipo, la camilla donde se acuesta el paciente está contaminado, puede afectar la calidad de los resultados. La imagen que se obtiene va a estar sucia o va a estar alterada, impidiendo un buen diagnóstico. Entonces, la contaminación del equipo es una situación indeseada. Y también, esto es muy importante, tiene que haber procedimientos protocolizados en el lugar para determinar si antes de la administración del radiofármaco la paciente está embarazada o en periodo de lactancia. Hay que tener instrucciones escritas al momento que la persona agenda el estudio o el tratamiento, darle las instrucciones por escrito, dársela verbalmente y asegurarse que la persona implicada comprende. Esto ayuda muchísimo a disminuir situaciones de exposición de madres embarazadas o de niños lactantes a determinadas situaciones. Y aunque parezca mentira, ha sucedido muchas veces, en algunos casos sin mayores efectos, pero de hecho hay mucha bibliografía al respecto. Se han estudiado casos de personas que de pronto llegaban a hacerse, recuerdo un caso en particular que ocurrió aquí en Montevideo, una paciente que tenía que darse una dosis terapéutica de iodo 131 por una situación de cáncer de tiroides, donde se le explicó que, que por favor que verificara que no estaba embarazada. Dijo que no, se le dio la dosis y a las pocas semanas, avisó que estaba embarazada y, sacando las cuentas, llevaba 2 semanas de embarazo antes de hacerse el tratamiento. Afortunadamente el niño nació sin problemas, pero bueno, fue realmente una situación muy angustiante. A partir de ese momento se estableció la exigencia de que toda mujer en edad fértil entregue un estudio de sangre que indique que la persona no está cursando un embarazo, para garantizar este tipo de accidentes. Esto es de lo que les hablo hace muchísimos años ya. Hace un par de diapos les comentaba que la mayoría de los procedimientos exponen al paciente a dosis considerablemente menores a los 20 milisievert. Les comentaba que, por ejemplo, una tomografía o algunos estudios de perfusión miocárdica pueden andar en los 20 milisievert de dosis a pacientes adultos, mientras que la mayoría ven que están entre 1 y 10 milisievert. Estas son dosis muy bajas. Vamos a ponerlo en perspectiva. Nosotros, por estar sobre la Tierra, recibimos unos 2,4 milisievert año. Esto sería por un estudio que nos beneficiaría en un diagnóstico. Una persona que trabaja ocupacionalmente expuesta en radiaciones puede recibir un máximo de 20 milisievert año.
Entonces vemos que estas dosis son bastante conservadoras y de baja probabilidad de daño. Eso no implica que el paciente pueda someterse a múltiples investigaciones. Entonces, esta dosis acumulada puede a la larga involucrar un riesgo incrementado de efectos indeseados. Por eso es importante que haya un enfoque prudente a la hora de hacer administraciones. Muchas veces, yo insisto, la gente va al médico y sale furioso. No me mandó ni siquiera una tomografía. Bueno, seguramente lo hizo por un tema de protección radiológica para poder aprovechar esas herramientas de manera de aplicarlas en el momento más adecuado y no simplemente a los efectos de saciar ciertas curiosidades. El otro punto que aplica a los principios de la protección radiológica es la limitación de dosis. Y en protección radiológica en la práctica médica, por definición no existen límites de dosis, porque se considera históricamente que el beneficio que se obtiene a partir de cualquiera de los métodos aplicados es mayor que cualquier riesgo al que pudieran estar expuestos. Sin embargo, hay muchos estudios, en particular les cito este del año 2000, que muestra que existen variaciones en la actividad administrada para personas de tamaño corporal estándar. Este estudio en particular se hizo con países como Australia, donde se vio que distintas clínicas, distintos lugares, para personas que tenían más o menos la misma talla, les aplicaban cantidades sensiblemente mayores o sensiblemente inferiores para hacer los estudios. Entonces, ¿cómo puede ser que estas reducciones se dieran? Bueno, estas reducciones pueden ser aceptables dependiendo de la circunstancia. Lo que es inaceptable es que la calidad del diagnóstico o la información del mismo no sea buena, porque de nada sirve, como comentábamos hace unos momentos, bajar la dosis administrada si al final del día el informe, el diagnóstico no es de valor para el paciente. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos conjugar el que no haya límites de dosis para la práctica médica y que se reduzca la actividad lo suficiente para tener una buena imagen? Hace ya algunos años se estableció el criterio de niveles de referencia de diagnóstico, los DRL, su sigla en inglés. Y en esta publicación de la ICRP del año 2017 se explica un poco más lo que son los DRL. Los niveles de referencia de diagnóstico son herramientas importantes para poder optimizar la protección del paciente y la seguridad del mismo. Estos valores se pueden obtener a partir de salas o instalaciones donde se realizan diagnósticos con radiaciones ionizantes. Y lo que se tomó como referencia es usar el percentil 75 de la distribución de las dosis típicas para ese tipo de habitación o de instalación. En este caso, no solo se incluyen los procedimientos radiológicos, solo se incluyen los procedimientos radiológicos que dan una imagen adecuada al propósito médico. En este percentil 75 quedan excluidas aquellas imágenes que no sean de buena calidad. Entonces, lo que se hace es tomar la media, no el promedio, sino la media de las actividades administradas o de las dosis administradas, dependiendo del procedimiento, en las distintas instalaciones, y se toma como referencia ese valor. Si de pronto la persona que se recibe tiene una talla sensiblemente inferior a lo que es el promedio de la gente, obviamente que ese nivel de referencia diagnóstico se va a usar por debajo, y si la persona tiene una talla superior, se va a usar un nivel de referencia por encima. Pero ayuda a tener, valga la redundancia, una referencia en torno a la cual establecer los criterios.
En nuestro país, la normativa dice que se deben establecer referencias de diagnóstico, pero no se habla de los números. Yo para esta clase estuve investigando con algunos médicos y me dijeron que lo que hacen es llevar registro de las dosis que se administran, revisarlos cada tanto y, bueno, a su criterio en cuanto a la talla y la edad del paciente, hacer las modificaciones de los protocolos. La norma UI 105, que también es de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, esta está referida a la práctica médica, en particular a la medicina nuclear, y plantea que los niveles de referencia tienen que buscar un balance óptimo entre la máxima información obtenida y la mínima dosis administrada. Entonces, si uno se plantea en forma prospectiva cómo se va a administrar esa dosis, partimos de la base de que no tenemos límite de dosis en la práctica médica. Sin embargo, se nos sugiere que se haga una restricción para ciertas situaciones específicas, como decíamos, de talla, de edad, de situación del paciente, y a través de esa optimización que surge por los DRL o por la experiencia propia del centro, podemos llegar a un nivel aceptable de protección del paciente sin sacrificar la calidad de la imagen. Entonces, nosotros al principio dijimos que queríamos proteger en protección radiológica aplicada a la medicina al público, a los trabajadores y a los pacientes. Los trabajadores recuerdan que la legislación dice que pueden recibir 20 milisievert al año o un máximo de 100 milisievert en un periodo de 5 años. El público, aquellas personas que no tienen ningún involucramiento con este tipo de actividades, pueden recibir oficialmente 1 milisievert de dosis efectiva. Y los pacientes, dijimos que en principio no había límites de dosis efectiva, pero recién vimos que hay sugerencias de restricciones de dosis, de niveles de referencia que ayudan a tener una mejor imagen con la menor dosis administrada. Existen algunas páginas web como esta que les estoy mostrando para adultos, la Image Wisely, y esta otra para niños, Image Gently, donde hay mucha información para los profesionales que están vinculados a las prácticas radiológicas, de terapia, de diagnóstico y también vinculadas a la medicina nuclear, donde se dan pautas de los ajustes de equipamiento y de protocolos, y hay foros de discusión y de consultas para ayudar a esos profesionales a poder trabajar en la mejor situación para el paciente. Esta es entonces la primera parte del teórico de protección radiológica del paciente. Gracias.